Retomamos con la lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 31, desde el versículo 16 al versículo 29. El Señor dijo a Moisés: pronto irás a descansar junto con tus padres, y este pueblo se prostituirá yendo detrás de dioses extraños, los dioses de la tierra donde está por entrar. Me abandonará y quebrantará la alianza que hice con él. Entonces arderá mi enojo y yo los abandonaré y les ocultaré mi rostro. Se convertirán en una presa pronta para ser devorada. Muchos males y desgracias se abatirán sobre ellos y dirán: estas desgracias me suceden porque mi Dios no está conmigo. Pero aquel día yo mantendré oculto mi rostro por todo el mal que ellos hicieron yendo detrás de otros dioses. Por eso, escribe este poema y enséñalo a los israelitas. Ordénales que lo reciten para que me sirva de testigo contra ellos. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que prometí a sus padres con un juramento, esa tierra que emana leche y miel, ellos comerán hasta saciarse y engordarán. Entonces se volverán hacia otros dioses y los servirán, despreciándome a mí y quebrantando mi alianza. Pero muchos males y desgracias se abatirán sobre ellos, y este poema dará testimonio contra ellos, porque sus descendientes no lo habrán olvidado. Yo conozco los planes que hoy están tramando, aún antes de introducirlos en la tierra que juré darles. Aquel día Moisés escribió este poema y se lo hizo aprender a los israelitas. Luego el Señor dio esta orden a Josué, hijo de Nun: sé fuerte y valiente, porque tú conducirás a los israelitas hasta la tierra que juré darles, y yo estaré contigo. Cuando Moisés terminó de fijar por escrito las palabras de esta ley, ordenó a los levitas encargados de transportar el arca de la alianza del Señor: tomen este libro y pónganlo junto al arca de la alianza del Señor su Dios, que esté presente allí como un testigo contra ti. Porque yo conozco muy bien tu rebeldía y tu obstinación. Y si ahora que estoy todavía con ustedes son tan rebeldes al Señor, cuánto más lo serán después de mi muerte. Reúneme aquí a todos los ancianos de sus tribus y a sus escribas, para que pueda transmitirles todas estas palabras y para poner al cielo y a la tierra como testigos contra ellos. Porque estoy seguro de que cuando yo muera, ustedes se van a pervertir y se van a desviar del camino que les he trazado, y en el futuro les van a suceder muchas desgracias por haber obrado mal a los ojos del Señor su Dios y por haberlo irritado con sus malas obras. Entonces Moisés recitó hasta el final las palabras de este poema en presencia de toda la comunidad de Israel. Como se ve por el tono, aquí comienza la introducción, en el versículo 16, por supuesto, donde empezamos a leer, al cántico que fue añadida al final de todo este largo proceso de redacción que tuvo el Deuteronomio. Vieron que en el versículo 19 dice: escribe este poema. Bueno, acuérdense, en Éxodo, capítulo 17, versículo 14, un texto de la tradición eloísta, Moisés recibe también la orden de poner por escrito un poema épico sobre la batalla contra Amalek. ¿Se acuerdan? El cántico ahora me estoy refiriendo a tenía que ser un testimonio para avivar la memoria y la conciencia de los israelitas. Con el mismo significado, lo mismo que la lectura de la ley en el caso del rey Josías, este texto que estamos citando permanentemente del segundo libro de los Reyes en el capítulo 22, ¿no? El versículo 23, en donde se retoma el tema de Josué, es la continuación natural de la sección, ¿se acuerdan? Que iba del versículo 1 al 8 y que luego se continúa en los versículos 14 y 15. Todos esos textos tienen que ver con la sucesión de Josué. Bueno, el versículo 23 es parte de esta tradición, ¿sí? Que fue evidentemente como desmembrada y fue puesta en distintos lugares de este capítulo.
En el versículo 24, teniendo en cuenta que los versículos del 28 al 30 siguen hablando del cántico, algunos han propuesto cambiar la palabra hebrea hatorá, que significa esta ley, por hasirá, que significa este cántico. Pero la mayoría está de acuerdo con que sería totalmente arbitrario, no hay nada que justifique este cambio, ¿no? En todos los manuscritos donde aparece de la misma manera, entonces, bueno, por eso es que no, ningún traductor se van a encontrar con este cambio. El hecho de que Dios mismo haya escrito las tablas del Decálogo, ¿se acuerdan la referencia que habíamos visto en el capítulo 5, versículo 22? Y la indicación que aparece acá de ubicar el código deuteronomista cerca del arca, que por eso en el libro del Deuteronomio recibe el nombre de Arca de la Alianza, refuerzan la idea justamente del origen divino de la ley. Recordemos además la costumbre que ya citamos varias veces en todo el Próximo Oriente, de que cuando se concluía algún tratado, algún acuerdo entre dos pueblos, se lo colocaba en un templo y se lo leía públicamente en determinadas ocasiones, siempre ligadas al culto, ¿no? Siempre ligadas al tema del culto. Finalmente, en el versículo 28 tenemos la introducción inmediata al cántico, considerado además como las últimas palabras de Moisés. Esto queda claro vieron que por la orden de reunir al pueblo en torno a él. La misma idea, que lo vamos a citar permanentemente, aparece en el famoso testamento de Jacob, en el capítulo 49 del libro del Génesis, y también aparecerá en el capítulo 23 del libro de Josué, antes del acuerdo realizado en la famosa anfictionía del capítulo 24 del libro de Josué. Continuamos, vamos a leer ahora el cántico de Moisés. Leo del versículo 1 al versículo 44, ya entramos ahora en el capítulo 32. Escucha cielo y hablaré, oiga la tierra las palabras de mi boca, que mi enseñanza descienda como lluvia y mi palabra caiga como rocío, como aguacero sobre la hierba, como chaparrones sobre el pasto. Yo voy a proclamar el nombre del Señor, den gloria a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel y sin falsedad, justiciero y recto. Pero se comportaron mal con él los que ya no son sus hijos a causa de su depravación, esa generación tortuosa y perversa. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿Acaso Él no es tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te afianzó? Acuérdate de los días lejanos, considera las épocas pasadas, pregúntele a tu Padre y Él te informará, a los ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio una herencia a cada nación, cuando distribuyó a los hombres, Él fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la parte del Señor es su pueblo, la porción de su herencia es Jacob. Lo encontró en una tierra desierta, en la soledad rugiente de la estepa. Lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a la pupila de sus ojos, como el águila que impulsa a su nidada revoloteando sobre sus pichones. Así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El Señor solo lo condujo, no había a su lado ningún dios extranjero. Lo puso encima de las alturas del país para que comiera los frutos de los campos. Lo alimentó con miel de los peñascos, con aceite de la roca dura, con cuajada de vaca y leche de oveja, con la gordura de corderos y carneros, con toros de Basán y con cabritos, y con la mejor harina de trigo. Y le dio como bebida la sangre espumante de la uva. Así engordó Yesurum, y dio patadas. Sí, engordaste, te pusiste obeso y corpulento. Él rechazó al Dios que lo creó, despreció su roca salvadora. Provocaron sus celos con dioses extraños, lo irritaron con abominaciones, ofrecieron sacrificios a demonios que no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos, recién llegados, que sus padres no habían venerado.
Así despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Entonces dijo: les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. Provocaron mis celos con algo que no es Dios, me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Porque se ha encendido el fuego de mi ira y arderá hasta el fondo del abismo, consumirá la tierra y sus cosechas y abrazará los cimientos de las montañas. Amontonaré desastres sobre ellos, lanzaré contra ellos todas mis flechas. Quedarán extenuados por el hambre, consumidos por la fiebre y la peste maligna. Enviaré contra ellos los dientes de las fieras y el veneno de reptiles que se arrastran sobre el polvo. Afuera los diezmará la espada y adentro el terror, tanto al joven como a la muchacha, al niño de pecho como al anciano. Yo me propuse reducirlos a polvo y borrar su recuerdo de entre los hombres, pero temí que sus enemigos se jactaran, que cayeran en el error y dijeran: nuestra mano ha prevalecido, no es el Señor el que hizo todo esto. Porque esa gente ha perdido el juicio y carece de inteligencia. Si fueran sensatos, entenderían estas cosas, comprenderían la suerte que les espera. ¿Cómo podría uno solo desbandar a 1000 y dos poner en fuga a 10.000 si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, nuestros mismos enemigos lo confirman. Su viña es un retoño de la viña de Sodoma, de las plantaciones de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos tienen un sabor amargo, su vino es veneno de serpientes, un terrible veneno de víboras. ¿Acaso no está esto registrado y sellado en mis archivos? Mía será la venganza y la retribución en el momento que vacilen sus pies, porque está cerca el día de su ruina y ya se precipita el desenlace. Sí, el Señor hará justicia con su pueblo y tendrá compasión de sus servidores, cuando vea que sus manos flaquean y ya no quedan esclavos ni hombres libres. Él dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca donde buscaron un refugio, los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten y vengan en su ayuda, que sean para ustedes un refugio. Miren bien que solo yo soy, y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y doy la salud, y no hay nadie que libre de mi mano. Yo levanto mi mano hacia el cielo y juro, tan cierto como que vivo eternamente, cuando afile mi espada fulgurante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a mis adversarios. Embriagaré mis flechas con sangre, mi espada devorará carne, sangre de muertos y cautivos, cabezas de jefes enemigos. Naciones, aclamen a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus servidores, se vengará de sus enemigos y purificará su tierra y su pueblo. Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó delante del pueblo todas las palabras de este poema. En este poema existe una importante divergencia entre el que llamamos el texto masorético, el texto hebreo, y las otras versiones. De hecho, algunos fragmentos que proceden de copias que se encontraron en los escritos de la comunidad de los esenios en Qumran apoyan la traducción de los 70 contra el texto masorético. Miren qué extraño, ¿no? Que estén más relacionados con la traducción famosa griega, ¿no? Bueno, tampoco hay acuerdo sobre la fecha de composición y menos de la fecha en que terminó inserto en el Deuteronomio, o sea, cuando se lo agregó al Deuteronomio, porque ya vamos a ver por algunos indicios que el texto fue insertado a posteriori acá. El tema del poema, que como se ve, Yahvé que elige a Israel como hijo, e Israel que rechaza esta elección por la infidelidad a la ley,
explica que haya terminado formando parte del libro de la Alianza, ¿no? Pues es un tema típico, ¿no?, del libro de la teología del libro del Deuteronomio. Es un poema didáctico que está estructurado fundamentalmente en trímetros, una estructura literaria. De hecho, nosotros ya leímos otros textos estructurados de la misma manera. Génesis 49, el famoso testamento de Jacob, está escrito de la misma forma, y también los oráculos de Balaam, ¿se acuerdan? En el libro de los Números, los oráculos que aparecen en los capítulos 23 y 24 del libro de los Números, bueno, están estructurados de la misma forma. Digo algunas cositas que merece la pena aclarar. El versículo 4, vieron que se refiere a Dios como la roca. Bueno, este término tal vez nacido en conexión con toda la tradición del Horeb. ¿Se acuerdan cuando brota agua de la roca en el desierto, en el libro del Éxodo capítulo 17? Después vuelve a aparecer también en el mismo libro del Éxodo en el capítulo 33. Bueno, es empleado aquí esta expresión para hablar de Dios, y también en el Salmo de David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Aparece frecuentemente la imagen también en los Salmos como una metáfora para designar al Dios fuerte de la alianza, ¿no? Un Dios en el que se puede confiar, ¿no? Una roca donde apoyarse y permanecer seguro, ¿no? Esta es la idea que quiere representar. En los versículos 5 a 6 aparece otra imagen, la presentación de Yahvé como padre, o hay que ver si es como padre en el sentido que naturalmente nosotros lo entendemos, o quizá como antepasado de los israelitas. Es una expresión seguramente bien antigua, también aparece en el capítulo 1 del libro del Deuteronomio, en el versículo 31, y también en el famoso capítulo 11 del profeta Oseas, que tiene esa imagen de Dios más que paternal, casi maternal, ¿no? Que tiene rasgos maternales, Dios en esa presentación del capítulo 11. Bueno, claramente expresa la naturaleza íntima de los vínculos que provoca la alianza con Dios, ¿no? En el versículo 7 dice: acuérdate de los días lejanos. Una vez más aparece el tema deuteronomista de la invitación al recuerdo y la importancia de que la tradición se mantenga viva. Hemos hablado bastante de esto cuando transitábamos el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, donde aparece muy fuertemente este tema, ¿no? En el versículo 8 aparece Dios como el Altísimo. Bueno, el título, el Elión, que se traduce por Altísimo, procede de Canaán y probablemente del contexto de la Jerusalén preisraelita. ¿Se acuerdan en el libro del Génesis, en el capítulo 14, a partir del versículo 18, cuando aparece el tema de este sacerdote rey Melquisedec, que dice rey de Salem? Bueno, también ahí hay una referencia a el Elión, el Dios Altísimo. Y lo encontramos también como referencia en textos de la época de lo que se suele llamar la primera monarquía. De hecho, ya lo encontramos también en el libro de los Números, en el capítulo 24, y lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, también en el capítulo 24. En el mismo versículo 8 dice: según el número de los hijos de Dios. Bueno, es probable que esta figura tenga su origen en la corte celestial y en los cortesanos de la mitología cananea y fenicia. Estaba la idea como que cada nación tenía su divinidad guardiana. Sobre este trasfondo, el autor está presentando la vocación única de Israel, ¿no? En este caso. En el versículo 10 aparece el tema de la providencia de Yahvé para con su pueblo en el desierto, un tema muy antiguo que fue elaborado y tomado frecuentemente por los profetas. Lo encontramos en el profeta Oseas en el capítulo 9, lo encontramos en Jeremías en el capítulo 2.
En el versículo 3 encontramos otro tema central del Deuteronomio, la tentación de la tierra fértil. Gran parte de este lenguaje poético sobre la tierra y la vegetación también es bien arcaico. Por ejemplo, concretamente, ¿no? La expresión sangre de la uva, que curiosamente, o mejor dicho, razonablemente, más que curiosamente, la encontramos también en otro texto muy antiguo, que es el Testamento de Jacob en Génesis 49:11, ¿no? En el versículo 15 aparece Yesurum, ¿se acuerdan que ya había aparecido antes? Que significa niño mimado, acá está empleado irónicamente, evidentemente por el contexto. En el versículo 17 aparece la polémica con los otros dioses, falsos obviamente, y la exigencia exclusiva de Yahvé, el tema de los celos, que también aparece muchas veces en el Deuteronomio. En el versículo 19 comienza la pronunciación de la sentencia. Como en otros casos, se da como una suerte de correspondencia entre crimen y castigo. Lo mismo encontramos en el profeta Oseas, lo mismo encontramos en Jeremías, ¿sí? Es algo muy común esto. En el versículo 22 dice, se ha encendido el fuego de mi ira, y hay todo un tema de las profundidades de la tierra. Bueno, este fuego es como si llegara al mundo inferior y abrazara las mismas fuentes de la fertilidad, justamente lo que es el signo, lo que era el signo de la bendición, ¿no? La misma imagen va a aparecer en el libro de los jueces, en el capítulo 9, y aparece también en el profeta Amós, en el capítulo 2, y especialmente en el capítulo 7, versículo 4, donde el fuego ahí directamente significa aridez, ¿no? Está asociado con la aridez de la tierra, obviamente como castigo divino, ¿no? Desde el versículo 26 hay como un cambio de perspectiva. El pueblo no será destruido. ¿Por qué? Y porque esto representaría una victoria para los enemigos de Yahvé. También en los profetas encontramos a veces este cambio repentino de la condenación a la bendición, ¿no? Por distintos motivos. El versículo 30 parece referirse a una derrota histórica de los israelitas. Bueno, pero nos faltan detalles como para saber a cuál de ellas se refiere. No sabemos. Y por lo que dice el versículo 31, pero finalmente los enemigos de Israel no van a prevalecer contra el Señor, ¿no? El triunfo será de Yahvé, obviamente. El versículo 32, fíjense, contrasta con el versículo 14. En los dos aparece la metáfora de la viña y su producto, pero ahora aparece en un sentido negativo. Otra imagen que también es frecuente en la literatura profética, ¿no? Hay un texto famoso, famoso digo porque fue citado muchas veces después en la misma Biblia, que está en una suerte de alegoría de la vid, que está en el capítulo 5 del libro del profeta Isaías. En los versículos 34-35 aparece la idea de Yahvé como que ha acumulado su venganza, ¿sí? Y en el versículo 39, la autoproclamación divina, acuérdense que figura en el centro de la alianza. Es Yahvé el único, en primer lugar, pero además es el único que da la vida y la muerte, que tiene dominio absoluto sobre todo, y no los dioses que están seduciendo a Israel permanentemente. En el versículo 40, Yahvé jura por sí mismo. La venganza divina está descrita en términos similares a los que aparecen en la mitología cananea. Las mismas imágenes vamos a encontrar en otro texto que también vamos a citar mucho, que es el capítulo 3 del profeta Habacuc, donde hay una suerte de cántico o de texto poético similar a estos que estamos leyendo aquí. Continúo la lectura del capítulo 32, ahora desde el versículo 45 al 52. Cuando Moisés terminó de recitar estas palabras a todo Israel, les dijo: presten atención a todas las palabras de esta ley con las que hoy atestiguo contra ustedes. Prescríbansela a sus hijos para que ellos practiquen cuidadosamente todas las palabras de esta ley.
porque esta no es una palabra vana, sino que es la vida de ustedes, y por ella vivirán muchos años en la tierra que van a poseer después que crucen el Jordán. Aquel mismo día el Señor dijo a Moisés: sube a esa montaña de los Abarim, al monte Nebo, que está en el país de Moab frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy en propiedad a los israelitas. Tú morirás en la montaña a la que vas a subir e irás a reunirte con los tuyos, como tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue a reunirse con los suyos. Porque ustedes fueron infieles a mí junto a las aguas de Meribá, de Cadés, en el desierto de Zin, y no manifestaron mi santidad en medio de los israelitas. Por eso no entrarás en la tierra que yo daré a los israelitas, sino que solamente la verás de lejos. Bueno, los versículos 45 al 47 son evidentemente continuación de, si tienen la Biblia ahí, fíjense, de 31, 24, 27, que se refieren a la ley y no al cántico, ¿sí? Allí Moisés, después si lo releen, anuncia su muerte y prepara para lo que sigue aquí, en este texto que estamos leyendo ahora. En el versículo 47 vieron que dice que la ley es la vida de ustedes. A ver, esto merece una aclaración. Más adelante, Pablo considerará, San Pablo digo, en el Nuevo Testamento, considerará a la ley como algo que se convirtió en instrumento de muerte. Acuérdense de la reflexión que hace especialmente en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. En la carta a los Romanos, principalmente en el capítulo 7, y en la carta a los Gálatas en el capítulo 3. Porque, digamos, gracias a la ley, Pablo va a decir que conoció el pecado y la va a tomar como de pedagogo, y que por lo tanto con la predicación cristiana, con Cristo, esa ley queda totalmente obsoleta. Por eso va a oponer la ley a la acción del Espíritu. La ley como letra frente al Espíritu, que es el que verdaderamente debe conducir al cristiano. Bien, lo que pasa que aceptada como parte de la autodonación de Dios en la alianza, resulta una verdadera fuente de vida. Esto es lo que está queriendo indicar acá el libro del Deuteronomio. La misma idea también aparece en el libro del Levítico, en el capítulo 18, versículo 5. El tema de Moisés excluido de la tierra prometida, que aparece en el versículo 48, ya ha aparecido en varias oportunidades, hemos hablado varias veces de esto. El versículo 50 sobre la muerte de Aarón, bueno, recuerden el texto del libro de los Números, capítulo 20, versículos 22 al 29, un texto de tradición sacerdotal. Y el versículo 51, porque ustedes fueron infieles y no manifestaron mi santidad, también en el mismo capítulo 20 del libro de los Números. ¿Se acuerdan cuando estuvimos analizando ese texto? Decíamos que tal vez la causa haya sido, bueno, o por lo menos muchos autores sostienen esto, especialmente por lo que dice acá, en nuestro texto de ahora, por el hecho de que como ellos retaron al pueblo, pasó a ser como una suerte de reto o de castigo. Entonces, de esa manera empañaron el signo grandioso de Yahvé en favor de su pueblo, ¿no? Por eso dice, y no manifestaron mi santidad en medio de los israelitas, o impidieron que se manifestara mi santidad en medio del pueblo, ¿no? Esa es la razón que aparece aquí.